Shalom, la paz del Señor, con la alegría, con el gusto de que juntos podamos alimentarnos de la palabra del Señor, que es un regalo enorme, ¿eh? ¿Por qué te lo digo? Porque no todos tienen la gracia que tú tienes de escuchar la voz del Señor, de escucharlo directamente de su palabra, de escuchar esas palabras que van más allá de nuestra inteligencia, más allá de nuestra razón, porque son palabras salidas de la boca de Dios que nos revelan quién es Dios y cuál es su plan para que tú puedas salvarte, entrar al paraíso y llegar a tener una comunión plena con Él. Por eso, con humildad, vamos a escuchar esta palabra y que sea Dios quien alimente nuestra alma. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Al oír sus palabras, muchos discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo: esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo habría de traicionar. Después añadió: por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también ustedes quieren dejarme? Simón Pedro le respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra tan interesante nos da el Señor, pero al mismo tiempo seria y profunda. Dice que Jesús vuelve a subrayar a los judíos y a toda la humanidad, a ti también: mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. ¿Por qué lo subraya tanto? Porque el Señor sabe lo que te está entregando en la Eucaristía. Sabe que te está entregando su vida, su cuerpo. Y cuando subraya es verdadera comida, es porque tú necesitas alimentarte del cuerpo de Cristo para que tengas la fortaleza de Dios para cumplir tu misión en esta vida, para que puedas resistir a las tentaciones que todos los días se te presentan, tentaciones de apartarte de Dios y de apartarte de sus diseños para tu propia vida. El Señor sabe que si Él no llega a alimentar tu vida, por más que tengas buenas intenciones, muy buena voluntad, será insuficiente para poder
realizar tu misión. Por eso Él se te entrega como alimento. No te está dando un símbolo. Jesús no hablaba simbólicamente. Él hablaba realmente de su carne, que es verdadera comida. Y al decirte verdadera comida es para que tú lo comas, para que tú comulgues. La Eucaristía, el Señor nos la entregó para que lo comamos, no para que lo admiremos, no para que lo contemplemos, si no es que esté mal. Pero muchos hermanos pierden de vista este tesoro que Jesús nos entregó, que Jesús le entregó a los apóstoles y que ellos, que lo vivieron con el Señor en la última cena, que fueron testigos de las palabras de Jesús y el sentido que Jesús le daba a esas palabras, nos lo han transmitido así. Por eso, la Eucaristía hace a la iglesia y la iglesia celebra la Eucaristía. Es el alimento. ¿Y qué pasa si alguien no come? ¿Qué pasa si tú no comes? Tu alma se va debilitando. No tienes fuerza. Ahora, considera una cosa muy importante. El Señor habló realmente de comer su carne, de beber su sangre. Y dice la palabra que al oír estas palabras, muchos discípulos, o sea, acuérdate que unos eran los 12 apóstoles, 72 discípulos y toda la multitud simpatizantes que querían escuchar al Señor. Los discípulos estaban cerca de Jesús, aprendían de Él, escuchaban, querían seguirlo. Pero cuando Jesús habla de que hay que comer su carne y beber su sangre, esto genera una crisis en el interior de muchos cristianos de hace 2000 años y de este 2021. En este tiempo hay cristianos, o se dicen cristianos, que les escandaliza la palabra de Jesús. Y unidos a los judíos dicen, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? ¿Quién puede admitir que tenemos que comer su carne? ¿Quién puede admitir que tenemos que beber su sangre? No lo pueden aceptar, ni hace 21 siglos, ni en el siglo XXI. Les parece escandaloso, absurdo. ¿Cómo es que vamos a comer la carne del Señor? No estará hablando simbólicamente el Señor. No será una representación de Él. No, hermano, no es una representación. Es el gran misterio del amor de Cristo hacia ti. Cristo que se te entrega para que lo comas. Y dice la palabra que muchos de los discípulos se echaron para atrás y ya no querían andar con Jesús. Les escandalizó la Eucaristía. Les escandalizó que les dijera que había que comer su carne y beber su sangre. A muchos les escandaliza. Otros no lo creen. Y porque no lo creen dicen, ay, ¿yo para qué voy a misa? No pasa nada si vivo en adulterio, si vivo en fornicación, no pasa nada si no comulgo. No pasa nada si no recibo el cuerpo de Cristo. Oílo bien.
Cuando el cristiano no comulga, ya sea porque prefiere un pecado, porque ha puesto a alguien por encima de Dios, o porque no le cree a Cristo, rechaza la Eucaristía, rechaza el comer este pan, que es el mismo corazón de Cristo, es su amor, el mismo que se te entrega por amor. Y muchos, dice, de los discípulos, no de los simpatizantes, de los que querían aprender de Jesús, se echaron para atrás. Ya no quisieron seguir a Jesús. No, mejor me voy a otro lado. Total, en todas partes se encuentra Dios. No es necesario tanto. Es más, dirían, este Jesús se fanatizó. Está loco. Y ya no querían. Miles de cristianos piensan hoy lo mismo. Y si se trata de la Eucaristía, dicen, yo no quiero seguir ahí. Yo, con que haya palabra, con que se lea la Biblia, con que se alabe, se cante. Pero, ¿y comer su carne? ¿Beber su sangre? Y entonces cuando los discípulos se van, y se fueron también como 5,000 o más personas, porque esto fue y es un escándalo para la razón humana. ¿Cómo es posible que bajo la forma de un pedazo de pan esté el cuerpo de Cristo? No puede ser. Pero hermano, si Jesús lo dijo, ¿no le crees? ¿No crees que es todopoderoso para que en cada Eucaristía, en el momento de la consagración, el pan se convierta en su carne, el vino se convierta en su sangre? ¿No lo crees? ¿No crees que Dios tiene poder? Y cuando Él dice en el momento de la Eucaristía, tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes, ¿lo crees o no lo crees? Muchos se escandalizaron y se fueron, y solo quedaron 12. Después de que había más de 5,000, se fueron todos, solo quedaron 12. Creo que si a ti o a mí nos hubiera sucedido, a lo mejor les hubiéramos dicho a la gente, ¡hey, no se vayan! Miren, les voy a explicar, piensen que es algo nada más espiritual, piensen que es algo simbólico. Pero Jesús no les dijo que no se fueran. Jesús no se retractó cuando dijo que eso era su carne. Él no se retractó. No se retractó para decirnos que había que comer, masticar su carne, que es lo que Él te entrega en la Eucaristía. Jesús no se retractó porque no lo dijo simbólicamente, lo dijo realmente, y los demás sí entendieron. Esos más de 5,000 hombres que se fueron entendieron lo que estaba diciendo Jesús, pero no lo podían aceptar porque su razón no tenía la capacidad de entender el poder de Dios. Y hay veces tú quieres entender a Dios y no puedes, porque Dios va más allá, y te escandalizas y ya no quieres seguir con el Señor. Y entonces Jesús mira a los 12 que quedaron. Imagínate, después de estar más de 5,000, 12. Y el Señor, que no se retractó de sus palabras, de decir que había que comer su carne, y que Él era el pan de vida, y que este pan era su carne. Después de eso, se voltea a los 12 y les dice, ¿también ustedes quieren dejarme?
también ustedes se van. Pedro, cabeza de la iglesia, a nombre de todos los cristianos de todas las épocas, responde: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Lo que tú nos has dicho siempre ha sido verdad. Creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y si tú nos dices que en ese pan es tu carne, yo lo creo. Si tú me dices que ese vino es tu sangre, yo lo creo. Y así lo transmito, y así lo ha transmitido desde los orígenes la iglesia. Por eso, hermano, no desprecies a Cristo, gran misterio al que nosotros adoramos, nos ponemos de rodillas, pero que también en cada Eucaristía comemos del cuerpo de nuestro Dios para tener vida eterna. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor los bendiga.